Productores de Esperanza con su amigo Elías Gómez. Estamos en el capítulo 2 del libro de Ageo. El capítulo 1 termina con la exhortación del profeta a que dejen de construir casas para sí mismos y comenzaran a construir el templo para Jehová. El capítulo termina en la parte en que el pueblo toma acción, obedece, acepta el llamado, la exhortación del profeta. Pero 7 meses después, el profeta vuelve a tener una visión de Jehová para Zorobabel y para Josué, ambos líderes del pueblo. Y el verso 2 dice, y al resto del pueblo. Eso haciendo una referencia al remanente. Es decir, que no todos que fueron exiliados a Babilonia regresaron. Un grupo regresó, un grupo vino liderado por Zorobabel y Josué. Y en el versículo 3 hace una mención a que el nuevo templo que estaban construyendo no era exactamente igual al anterior, porque el anterior templo era el templo que fue construido por Salomón, un templo grande, un templo esplendoroso. Así que este segundo templo era aproximadamente la mitad en tamaño, y además que no tenía el esplendor que el anterior templo, porque este no tenía los adornos de oro, de plata, de bronce, no tenía nada. Era simplemente un templo más, un templo cualquiera que cualquier otro templo que podría haber. Pero el versículo 4 se repite 3 veces la frase: ten ánimo, ten ánimo, ten ánimo, cobrad ánimo, pueblo, todo el país, trabajad, dice el Señor. O sea, no se sientan mal. No se sientan mal. Está bien que no estén haciendo un templo bonito, un templo grande como el anterior, pero no se sientan mal. Trabajen, avancen. Y el versículo 5 dice: así como estuve con vosotros a la salida de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Dios les dice: recuerden lo que yo hice con ustedes en el pasado. Recuerden cómo estuve con ustedes. Recuerden que las maravillas que yo hice en Egipto por ustedes. Dios le dice eso, ¿no? Es por eso que les hace recordar su salida de Egipto. Y otra vez más le dice: no temáis, sigan adelante, avancen, ¿no? Avancen. ¿Por qué? En el versículo 6 y 7 dice: porque yo haré temblar cielo y tierra, haré temblar todo, y vendrá el deseado de todas las gentes, y llenaré esta casa de gloria. Mientras que algunos se sentían mal porque el templo era pequeño y no tenía el esplendor anterior, porque el templo de Salomón estaba lleno de oro, plata, muchas piedras preciosas, pero este templo no. Pero Dios le dice: no se preocupen, porque no necesitas del oro y la plata para poder darle esplendor a esta casa, a este templo, porque el mismo dueño del oro y la plata vendrá y estará con ustedes y llenará esta casa con su propia gloria. Esto haciendo una referencia a Cristo Jesús, que habría de venir a la tierra y habría de predicar en ese templo. Recordemos que ese templo fue destruido en el año 70 después de Cristo, así que ese templo existía aún en los tiempos de Jesús, ¿no? De Jesús. Y es por eso que podemos entender el versículo 8 que dice: mía es la plata, mío es el oro, dice el Señor Todopoderoso. La gloria de esta segunda casa será mayor que la primera. ¿Por qué? Porque el templo de Salomón no tuvo la presencia del mismo dueño del universo. No tuvo la presencia del mismo Dios con los hombres, Emmanuel, Dios con nosotros. La segunda casa, aunque no era tan bonita, no era tan grande, pero fue mejor porque allí estuvo el dueño, el Dios soberano de los cielos y la tierra. Bueno, y luego en el versículo 11
al 14 nos muestra un panorama muy interesante. ¿Por qué? Porque en las leyes levitas decía de que si alguna persona tocara algo muerto, esa persona se contaminaría, ¿no? Es como cuando tú agarras, digamos, algo podrido y obviamente tienes que lavarte, ¿no? Tienes que lavarte, ¿no? Para que no estés contaminado. Pero luego en el versículo 12 dice, y si alguno lleva carne consagrada, ¿no? Carne consagrada o cualquier otra cosa consagrada, entonces la persona que está contaminada y lleva esa carne o trigo o aceite consagrado, ¿habría de ser consagrado? No, no. Bueno, para explicar este cuadro, pongamos dos ejemplos. Digamos que yo toco a un alimento podrido, y, y, y si vuelvo a tocar y con mis manos que infectadas por esa carne podrida, yo toco un alimento sano. Ese alimento sano quedará igualmente contaminado. Por más que yo tenga la buena intención de poder llevar algo bueno. Es por eso que el versículo 13 dice, si alguno está impuro a causa de su cuerpo muerto, o a causa de un cuerpo muerto, toca alguna de esas cosas, ¿quedan impuras? Obviamente que sí, quedan impuras. Por lo tanto, Dios le mostraba a través de ello de que no importaran qué cosa, por más... no importaran las bonitas intenciones que ellos harían por Dios, lo que deberían hacer primero es consagrar sus vidas, consagrar su cuerpo, mente y alma, ¿no? Consagrar su todo. Y es por eso que en el verso 15 dice, antes que se pusiera piedra alguna en el templo, antes. No es que el templo, no estuviera construido, el templo ya estaba construido, pero antes de que siguieran haciendo eso, deberían consagrar sus corazones, consagrar su vida. Y luego luego dice en el versículo 18, Dios les da una promesa diciéndoles que aunque aparentemente no haya evidencias, Dios habría de bendecirles desde ahora, ¿no? Y el versículo 20 al 23, Dios a través del profeta Ageo le vuelve a recalcar para que Zorobabel tenga ánimo y aliente al pueblo a seguir construyendo el templo y que no tengan miedo, de la opresión de las demás naciones o pueblos, que no tengan miedo, que no tengan vergüenza, porque Dios estará con ellos, Dios estará siempre allí para protegerlos, y Dios desea, más importante que el templo, era que la vida del pueblo estuviera consagrada, y por ende eso daría buenos frutos. Dios nos ama, Dios nos dice, no temas, no tengas miedo, lo importante es que yo esté en tu vida, porque tu vida, por más mísera que sea, mi presencia, mi gloria misma glorifica tu vivir. Eso fue el Revivados por su palabra. Un abrazo, que Dios te bendiga. Chao.